A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio originado desde la cabina central de Radio La RR. Estamos en streaming como radiolarr.com, estamos al igual en redes sociales, usted nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo. Estamos en TikTok como Francisco Gómez y en X, YouTube y Facebook como La RR o Radio La RR, así nos puede buscar. Suscríbase, dele me gusta, en fin, síganos, dele, hay todas las interacciones que se hacen en esta red o cualquiera de las redes sociales, específicamente en la que usted se encuentre. Soy Francisco Gómez, hoy es 22 de julio, martes. Sean todos bienvenidos a este espacio desde San Salvador para todo el mundo. En la nueva cabina, hoy sí la tenemos completa ya, la cabina de la RR. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez. Martes, nos estamos acostumbrados ya a que esté con nosotros Ramiro Navas. Muy buenos días, Ramiro. Bienvenido, o buenas tardes, no sé. Bienvenido a la RR, a Primera Vista, Ramiro. Muy buenos días, estimado Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan como cada martes en todos los espacios donde se transmite la RR para hacer nuestro tradicional análisis, reflexión, lectura, comentarios sobre la semana. Yo ya estaba preocupado que me había conectado en otra página o en otra cosa porque veo bien renovada la cabina. Colorico. Esa modernidad. Yo creo que buena parte del programa va a ser para explicar el concepto visual de la nueva cabina. Claro. Pero que bueno, significa que vamos avanzando y es, por supuesto, aunque cambien los colores y aunque estemos en la distancia, pero siempre este espacio es sentirse en casa. Bueno, así es. Dejamos al final eso para que tengamos un poco más de personas conectadas y podamos encontrar ya más relajados después de todo el odio que nos va a caer. ¿Cómo está el clima por ahí, Ramiro? Pues hoy particularmente está algo cálido, pero aquí en esta zona en la que estoy, que es el norte del Estado español, es como la más fresca de todo el territorio. Aunque en estos días ha estado caliente en toda Europa. Si ustedes han visto noticias, esto ha estado complicado en la parte del sur, en Madrid y en la zona de Andalucía han estado haciendo unos calores tremendos. Bueno, en Barcelona también. Es parte de los efectos, hay quienes piensan que es nada más la naturaleza, pero es parte de lo que los seres humanos le hemos hecho a nuestro planeta. Así es. Mire, ya que toca ese tema, eso lo llevamos más o menos en los temas de en medio del programa, pero bueno, para la pandemia, estamos hablando específicamente del 2020, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones dejó de funcionar como Centro Internacional de Ferias y Convenciones, o como le decíamos, la feria dejó de funcionar, el famoso CIFCO, porque allí se implementó el Hospital El Salvador para atender las emergencias del momento. Se hizo de paso una construcción de 130 millones de dólares enfrente donde era el parqueo de la feria, que al final no sirvió de hospital, sino que de otras cosas, y quitaron la feria. Entonces, cuando pasa la emergencia, cualquiera se hubiera dicho, bueno, ¿y por qué no se van para la construcción específica que hicieron, especializada, donde no está la emergencia en el primer nivel, sino que en el segundo,
Entonces ahí es un poco complicado, pero ¿y por qué no se fueron para allí? Bueno, pero el CIFCO siguió funcionando con salarios altamente onerosos para un youtubero que es el presidente del CIFCO, y desarrollaron algunas actividades, sobre todo en Fenadesal. Pero del 2020 al 2025, como dicen, ya probamos que sin la feria El Salvador continuó sin ningún problema. Ay, es que los conciertos, sí, se fueron para otro lado, y la feria, y ya nos dimos cuenta que no hace falta. Pero hoy resulta de que sí, hoy se va a hacer un nuevo lugar donde se va a desarrollar el CIFCO, es en El Espino. Esa propiedad pertenece, entiendo, al Ministerio de Hacienda, y por medio de la Asamblea Legislativa, esta se ha trasladado para que se construya en el único pulmón de San Salvador, o del área metropolitana en sí, ¿no? Porque en San Salvador también está el de Santo Tomás, pero que es el más importante y que se va talando, se va quitando y desapareciendo poco a poco. Aquí vienen las consecuencias, lo que usted mencionaba en Europa y acá en El Salvador. Lo sabemos perfectamente, todo lo que estamos sufriendo. Y quitemos el calor, digamos que quitemos el calor, pero inundaciones, no hay semana sin inundación, no hay semana sin cárcavas, derrumbes. La tierra habla de por sí, pero seguimos talándola por beneficio no sé de quién. ¿Cuál es su opinión sobre más destrucción en El Espino, Ramiro? Y ojo, hay precedentes de luchas constantes para evitar que se continúe destruyendo El Espino, pero ha sido, como dice mi santa madre, ver llover. Yo creo que sobre este tema hay mucha tela que cortar, y de varios lados y con varias tijeras, ¿verdad? Lo primero es específicamente sobre el tema de CIFCO, nuestra conocida feria. Hubimos varios que teníamos nuestras reservas desde el principio con la decisión de cerrar este centro internacional, ¿verdad? Porque miren, aquí hay varias cosas. Buena parte del desarrollo de las sociedades, y sobre todo de países con situaciones de desigualdad y de pobreza, y las situaciones que hemos vivido en El Salvador, es también un poco dignificar el acceso de la gente a espacios de calidad, y esto pasa por espacio público. Si uno, la diferencia, para quienes nos ven y nos escuchan desde fuera de El Salvador, lo saben muy bien. Una gran diferencia entre los países del llamado tercer mundo o sur global y de los países que se les llama desarrollados es precisamente la calidad de sus espacios públicos. Que la gente tiene acceso a llegar a lugares donde puede sentirse plena, donde puede descansar, donde puede compartir con su familia, y eso es un derecho humano. O sea, tener un espacio público digno es un derecho humano que tiene que estar reconocido para todos. Y hay investigaciones serias que indican que, por ejemplo, en sociedades donde impera la violencia social y donde hay estructuras criminales, el tema de contar con espacios públicos garantiza de alguna forma un cambio, ¿no? Porque la gente se siente parte del territorio. En ese sentido, CIFCO era en su momento, en su versión original, precisamente eso, ¿no? Un espacio para compartir, no solo los conciertos. Miren, si ahí había actividades económicas, ¿hay cuántas ferias de emprendimiento hay en CIFCO? Mucha gente que tenía la oportunidad de ir a vender sus productos, que esperaba a veces 1 o 2 eventos del año para ir a vender ahí, porque se concentraba una buena cantidad de gente. Eventos culturales, no necesariamente conciertos, eventos religiosos de diferentes denominaciones, hasta eventos políticos, sí, hasta los políticos se beneficiaban de eso. Entonces, eventos infantiles, bueno, ahí se concentraba lo de la feria, lo de las fiestas de agosto. Entonces, era un espacio realmente de convivencia, un espacio para compartir. La decisión que toma el gobierno en la pandemia, y como digo, muchos la señalamos como incorrecta, para empezar, porque cuando se tomó la decisión era por el tema precisamente de lo del COVID. En una época en la que ya era como la 4ª vez que nos estaban prometiendo que se iba a renovar el Hospital Rosales, y no se había hecho nada al respecto.
Con la cantidad de plata que se invirtió en hacer ese hospital así, de la manera en la que se hizo, perfectamente se pudo haber invertido en aquel momento en el Hospital Rosales o en algún otro del sistema de salud ya establecido. Pero encima, digamos que hubiera sido un error, ¿verdad? Digamos que, o más bien que el gobierno hubiera tenido la razón en eso. Arman este hospital y sacan una gran propaganda, una gran publicidad, y los videos y las fotos y que el recorrido y no sé cuánto, pero a ciencia cierta, el nivel, o sea, al poner en una balanza lo que costó ese gasto versus el beneficio que le dejó a la población es casi mínimo. Y hay mucho que se rumora y mucho que se ha dicho, y que además esas instalaciones vinculadas con lo que antes fue CIFCO, en esta zona entre la Casa Presidencial y el ahora llamado Hospital de El Salvador, además lo que hay son oficinas que nada tienen que ver con el tema de salud. Eso es lo que se dice, y lo dice gente informada y gente que conoce, ¿no? Entonces, nos quitaron el Centro Internacional de Ferias y Convenciones para darnos una pantomima, una pantalla de hospital que no tenemos la salud pública. Se tardaron años en la remodelación, por ejemplo, del Hospital Rosales, que también hasta no ver que verdaderamente está ejerciendo su función, va a ser bien complicado sacar una conclusión al respecto. Entonces, de por sí, toda la decisión vinculada con el cierre de CIFCO fue complicada. Luego lo segundo, que es lo que ha planteado Francisco, ¿vea? Que se cierra, o sea, la institución CIFCO, como dice, es un centro internacional de ferias y convenciones, o sea, es un espacio físico. ¿Cómo mantener vivo una institución que depende por naturaleza del espacio físico si el espacio físico ya no existe? O sea, ¿a cuenta de qué ha seguido existiendo CIFCO dentro del organigrama del órgano ejecutivo si no ha existido la feria en todo ese tiempo? Entonces, es que yo vi que tenían una oficina allá por la Santa Elena, que no es que fuera CIFCO ahí, es que esa era la oficina de CIFCO. O sea, ¿cómo, bajo qué figura, bajo qué zombie jurídico se puede explicar esa cuestión? Pues que no, que el Estado esté subsidiando y manteniendo con los impuestos de los salvadoreños y salvadoreñas una institución que no existe. O sea, muy poco sentido con eso. Y todo este cóctel que hemos descrito, se viene a servir en el terrible plato de que ahora van a reconstruirlo, eliminando uno de los principales, si no el principal, reserva natural prácticamente de nuestra capital, ¿no? De San Salvador. Y que dicho sea de paso, ¿no? Que esté ubicada entre San Salvador y Antiguo Cucatlán no quiere decir que solo los habitantes de esos territorios son los que se benefician. Al final es parte del ecosistema de todo el país. Si ustedes escuchan ambientalistas y personas especialistas técnicas, incluso urbanistas, les van a decir que es un error terrible eliminar ese espacio, ¿no? Cuando se crea, por ejemplo, el Parque Bicentenario, había incluso crítica, ¿verdad? Pero al final la visión compartida que se da es que por lo menos se mantiene el espacio para la convivencia entre las personas y la naturaleza, y de alguna manera se genera una armonía, pues aunque lo ideal quizás hubiera sido dejar intacta esa zona como una reserva forestal. Entonces ahora lo que va a pasar va a impactar directamente con la vida humana, por supuesto, por lo que decíamos, toda afectación de ese volumen en el medio ambiente genera cambios en el clima, genera cambios en la calidad de agua, etc. Pero además en todas las especies que estaban ahí. En el año 2021 anduvo circulando en las redes sociales una lista de las especies que son muy propias o muy vistas en esta zona de la finca El Espino. Y yo me estaba dando cuenta, esto lo he leído yo hace poco, que hasta hay comadrejas, hay unas especies de pájaros que yo en la vida les he visto en persona, pero los biólogos han documentado que existen en esa zona. Venados que hay, que están presentes desde la zona de Quesaltepec hasta aquí, ¿no? Por el volcán de San Salvador. O sea, todo eso lo vamos a desplazar. Yo creo que ustedes, amigos, han visto imágenes de animalitos, zorros, venados que de repente andan en las colonias, en las residenciales, como las residenciales están en las zonas más altas, ¿no?
y que algunos los han logrado salvar, otros hasta los han querido atacar, los han querido robar, los han matado, los han atropellado. O sea, es un nivel, yo diría, dramático en el sentido de la justicia ecológica, lo que quieren hacer. Y ya estaba cantado. O sea, cuando salió, por ejemplo, aquí el tema de la minería, fuimos muchos los que dijimos, fíjense, estamos ante un gobierno que claramente quiere depredar el medio ambiente bajo la promesa de un desarrollo económico que solo va a llegar para los privilegiados. Lo dijimos, lo advertimos. Ahí está. ¿Qué más prueba quieren? O sea, literalmente, miren, este asunto es como los villanos de películas. Vayan a ver las películas de niños, las películas infantiles. Hay una buena cantidad de películas infantiles donde los malos son corporaciones, instituciones que quieren acabar con el bosque para poner una infraestructura de cemento. Búsquenla. Yo les puedo mencionar, está la película de Lorax, la película de Oye Arnold, la película de Wall-E, y puedo seguir. Es el villano tradicional de las películas, aquel que quiere depredar el medio ambiente para construir infraestructura. Entonces, es una lógica elemental, básica, que un gobierno lo que tiene que hacer es preservar la vida de las especies, de todas las especies, cuidar el orden de la naturaleza. O sea, al final, para quienes somos cristianos, Dios no nos puso en el mundo con la orden de depredar y de destruir y de imponer nuestra especie por encima de todas las otras, no. Nos puso como guardianes de la creación, para quienes tenemos la idea cristiana, ¿no? Para quienes tenemos la fe cristiana. Nos puso como guardianes de lo creado. ¿Y a cuenta de qué? ¿De qué manera vamos a ser guardianes de lo creado si estamos quitando de sus hogares a tantas especies indefensas, desprotegidas, por poner un planchón de cemento para que vayamos a tener fiestas y conciertos? No tiene sentido. No tiene sentido. Parece chiste mejor que desmonten esa tontera casi que inútil que han hecho ahí en ese supuesto hospital de El Salvador, que nunca se ha sabido para qué sirve. Que fortalezcan el sistema de salud pública, por supuesto, y que vuelvan siempre van a quedar en ridículo, ¿verdad? Pero por lo menos no van a contar más víctimas mortales de este régimen que depredando la zona de la finca de la Espina. Bueno, 7:20, Ramiro. Otro tema que hemos conocido esta semana es que se mantienen las demandas contra El Salvador. Venezolanos liberados sostienen que mantendrán procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional por vulneración a derechos humanos, a pesar de la liberación del centro de confinamiento del terrorismo. Vimos estas imágenes en cómo salen del país, cómo llega un avión de Venezuela a traer a las personas que están confinadas en el CECOT de Venezuela específicamente. Las declaraciones de Diosdado Cabello, las de Nayib Bukele, posteriormente las de Nicolás Maduro. Aquí hay algo. Dicen los venezolanos, Diosdado Cabello, específicamente que las declaraciones de él han sido mucho más amplias y fueron las que más se difundieron, y posteriormente llegaron las de Nicolás Maduro, de que se negoció directamente con Estados Unidos, que entiendo que así debe de ser porque los detenidos estaban en dominio de los Estados Unidos, de que fue un acuerdo para liberar rehenes que tenían en Venezuela de los Estados Unidos a cambio de los presos en el CECOT, los detenidos en el CECOT. Pero también hubo declaraciones de Nayib Bukele que como que El Salvador había terminado arreglando y siendo parte de, cuando únicamente, según lo que dice Diosdado Cabello, únicamente le han ordenado de que los deje libres, a pesar de pusieron algunas trabas para la salida del avión. Sobre todo hemos visto imágenes que se han difundido de 2, 3 venezolanos que salen gritando, insultando y diciendo cosas que no es el denominador común de los demás. Pero
no estamos en que si son o no son culpables, porque eso no es un tema que le compete a El Salvador en lo absoluto. Únicamente acá era un lugar donde se estaba alquilando por $6 millones que estuviesen los venezolanos. ¿Cómo podemos ver esto? Que termina en que va a haber una demanda internacional para El Salvador o contra El Salvador por las condiciones en las que se tenían, Ramiro. Este asunto es como cuando, imagínense que después de un juego de fútbol, vea, de dos equipos contrarios, viene uno del equipo y le roba los tacos a otro y se los lleva, ¿va? Y se lleva los tacos robados y los quiere esconder, y viene otro que está ahí pasando, que no tiene nivel en el entierro, y le dice, hey, dámelo, pues yo te lo voy a esconder. Y le va a esconder los tacos robados por allá, ¿verdad? Entonces cuando viene el dueño de los tacos y sabe quién los tiene escondidos, va y lo agarra. Y lo agarra él. Pongo un ejemplo bien folclórico y bien aterrizado a los salvadoreños, pero es para que se entienda mejor. O sea, El Salvador ahorita es ese que sin tener ninguna vela en el entierro, se encontró al que llevaba los zapatos robados y le dijo, vení, yo te los voy a guardar. Y por meterse en un deschongue que no era propio, por meterse en un deschongue que no era suyo, le tocó que le cayera. O sea, porque a los que son entrometidos, por no decir la palabra más coloquial, es que les va mal. O sea, El Salvador como Estado no tenía ninguna competencia en la materia de las personas que estaban privadas de libertad o del asunto migratorio en Estados Unidos que no fueran salvadoreños. Entonces ahí, primero, vea, cuestionarle, por supuesto, esta política de apartheid migratorio que está haciendo la administración Trump en Estados Unidos, una criminalización absoluta de las personas migrantes, particularmente en la comunidad hispanoamericana. O sea, a cuenta de que las personas solo por su situación migratoria tienen que ser privadas de libertad en una cárcel de máxima seguridad, para empezar. Pero luego una cárcel de otro país, que no tiene nada que ver con el suyo. Y que vengan aquí sin tener cuentas pendientes con la ley, ni de su país, ni de Estados Unidos, vienen aquí a un tercer país a que los traten como criminales de máxima seguridad, ¿no? De máximo riesgo. O sea, es una cuestión realmente salida de toda lógica y bastante inhumana. Solo imagínense el limbo. Yo me estaba fijando en lo que describían las familias de estas personas venezolanas que estaban detenidas aquí. Solo para definir un abogado, o sea, ¿qué? Tenía que ser abogado salvadoreño, tenía que ser abogado venezolano. Pero si aquí no hay abogados venezolanos, en El Salvador no hay abogados venezolanos, ¿cuál es el tribunal competente? Si no tienen ninguna causa abierta en El Salvador, no pueden ir los familiares a Estados Unidos a apelar porque no tienen libre acceso en ese país. ¿Y qué van a hacer desde Venezuela? O sea, una cuestión jurídicamente era un limbo que solo se podía resolver de la manera en la que se resolvió, en un diálogo entre los estados, entre los estados involucrados, que en este caso ha sido Estados Unidos y Venezuela. Una vez más, El Salvador es este que estaba parado en medio del camino y decidió meterse en un bonche que no le correspondía. Imagínense qué vergonzoso que viene el inquilino de casa presidencial y dice que difícil es negociar, dice, con un gobierno y que no sé qué, y ahí poniéndose como que era un rescate, de ahí él era el que había negociado el rescate, pero al final quedó expuesto internacionalmente como una persona que se metió en un conflicto que no le tocaba y que metió una gran complicación a El Salvador, porque ahora lo que está a punto de pasar es que, mire, uno puede tener sus preferencias o no con respecto al gobierno venezolano. Yo me voy a reservar las mías. Pero lo que nadie puede negar, afines o no afines, es que esa gente no anda magando. Esa gente, si agarra una piedra, no es para hacer el mate. Y salió ahí el fiscal Tarek El Aizami diciendo, vamos a abrir procesos contra
los funcionarios salvadoreños responsables de torturas y de agresiones de derechos humanos contra personas ciudadanas venezolanas que estuvieron privadas de libertad en El Salvador. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Simpatice con quien simpatice usted. Eso no es poca cosa. Meter al país en un conflicto de estas proporciones y de estas características. ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad? Y dicen que por unos pesos que se le pagaron a Bukele, realmente valen ese dinero que recibió el gobierno, realmente vale por la posición que está desempeñando El Salvador ahorita en todo esto. No lo vale. Pero es que además, ¿qué le queda al pueblo salvadoreño? O sea, estamos hablando de que El Salvador es el segundo país, bueno, hasta la última cifra que vio, el segundo país que tiene mayor proporción de personas nacionales residiendo en Estados Unidos. Más de 1 millón de personas salvadoreñas residiendo en Estados Unidos en diferentes estatus legales. Y sale la investigación periodística reciente, estos últimos días, de que es El Salvador uno de los países de la región a los que más se les niegan visas, sino al que más se les niegan visas. Y entonces, pues, o sea, ¿qué le queda al salvadoreño? ¿De qué le sirve al salvadoreño, tanto el que está en El Salvador como el que está en Estados Unidos? ¿De qué le sirve que su presidente saque ahí las fotos codeándose, comiendo langosta con los funcionarios de Trump? Si al final la gente no saca ningún beneficio de eso. Y al contrario, lo que pasa es que nos metemos en problemas. Entonces, creo que lo que viene para Bukele va a ser complicado en el sentido de estar en este conflicto legal con el gobierno de Maduro. Como digo, esa no es gente que agarra una piedra solo para hacer el mate. Que venga Bukele a estar hablando de otros gobiernos diciendo que son autoritarios y dictadores y déspotas. Por favor, ahí en las tiendas venden jabón para lavarse la cara, hombre, no, es vergonzoso. ¿Con qué calidad moral va a venir el gobierno salvadoreño que tiene presos políticos ya declarados internacionalmente, que tiene esta depredación ambiental sistemática con lo de la minería, hoy con esto del espino, con los desplazamientos de las comunidades, con esta ley de agentes extranjeros que viene a censurar prácticamente, a servir como una mordaza para las organizaciones sociales y para la prensa independiente, que vengan a ellos a decir, a señalar con el dedo a otros que son dictadores. No le queda esa camisa al gobierno salvadoreño. Insisto una vez más, independientemente de si usted, amigo o amiga, es simpatizante con el gobierno venezolano, no, eso queda a criterio de cada quien. Pero lo cierto es que venga Bukele a llenarse la boca, a hablar de dictadores hacia afuera, primero que se compre un espejo o que ocupe uno de todos los que tiene en las diferentes sucursales de casa presidencial. Ahora, Ramiro, con eso de una demanda internacional, ¿qué busca? O en una demanda que sancionan, es económico, es moral, y si es económico, ¿quién lo termina pagando? ¿A quién demandaron? Eso habría que ver. Yo honestamente, como no es mucha la información que sea facilitada, habría que ver la tipología de la demanda o del proceso que siga. Yo entiendo que si el anuncio es del fiscal Sí. De Venezuela, no de su ministerio público, es un acto de oficio para el cual la fiscalía, los ministerios públicos de todos los países, en su función de representantes jurídicos del Estado, tienen como esta autonomía, ¿no? Como esta jurisdicción de actuar en representación del Estado. Entonces yo me imaginaría que serían procesos de tipo penal abiertos individualmente contra las personas que han atentado contra los venezolanos en este caso. ¿Verdad? Insisto, habría que ver cuál es la vía legal por la que avanza el Ministerio Público venezolano. ¿Verdad? También podrían ser demandas individuales de las personas. Miren, cuando es un crimen de esta naturaleza, yo no descartaría incluso que estos ciudadanos puedan recurrir incluso al sistema internacional de justicia. En este caso, por ser venezolanos, podrían incluso llegar hasta la Corte Penal Internacional. Fíjense, estoy aquí he coincidido con varios luchadores sociales y defensores de derechos humanos aquí donde estoy, en País Vasco,
y he podido coincidir con un joven abogado, hemos platicado bastante estos últimos días, que está en parte del staff de juristas que demandó a Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, por eso ha tenido que exiliarse. Pero lo cierto es que este grupo marcó un hito, pues, marcó un antes y un después. Y ahora ya sabemos que la Corte Penal Internacional ha tomado acciones en contra en este caso, de este señor de Israel. ¿Ve? Entonces, no sería la primera vez reciente que una instancia de justicia internacional tomara acciones contra un presidente en turno por violaciones de derechos humanos, contra personas, pues, que tienen directamente cómo probar estas agresiones. Yo no estoy diciendo ni que lo vayan a hacer así, ni que así deban hacerlo, pero es un canal abierto. Y yo, honestamente, yo nunca he sido partidario de que las soluciones a problemas de un país vengan desde fuera. Creo que las soluciones se tienen que construir internamente, pero al final, si existe un sistema internacional de justicia y de justicia penal y en materia de derechos humanos, pues hay que activarlo, pues. No hay mal que dure 100 años, dicen. Y hay males que duran muchísimo menos, pues, pero no solo hay que sentarse a denunciarlos, también de vez en cuando hay que tomar acción. Es de esperar. Y la demanda sería sobre malos tratos que se recibieron en el SECOT específicamente. Ahora pregunto, entonces el SECOT es para alquiler, ahora ya no tienen inquilinos, van a meter más, o sea, en ese sector por lo menos, van a esperar más, seguimos siendo tercer país seguro, hemos conocido que para África van unos próximos contingentes, van hacia África o grupos de salvadoreños o de detenidos específicamente de cualquier país en los Estados Unidos. Ramiro, me quedo siempre en Estados Unidos. Es preocupante la situación legal de miles, o no sé si llegaremos a los millones en estatus irregular, o sea, ilegales en los Estados Unidos, y cada vez está mucho más complicado. Dicen que por los buenos tratos de El Salvador con los Estados Unidos es que no se le quitó el TPS, aunque el TPS realmente a Honduras y a Nicaragua se les acabó. Eso fue todo. El Salvador va hasta un poco de mediados del año del 2026 que termina, porque Joe Biden amplió el TPS antes de esta salida. ¿Influirá mucho la buena relación o la relación que se tenga de El Salvador con los Estados Unidos para este estatus de protección temporal? Porque dicen, hasta los que están ya en sus trámites, ahí mismo los llegan a traer cuando están haciendo el trámite y los regresan o los tienen detenidos para luego regresarlos a El Salvador. Caso que ya hemos visto, autobuses, microbuses que ingresan a la zona acá en El Salvador, donde vienen los que están o que están llegando deportados a nuestro país. ¿Tenemos beneficios, Ramiro? Pues deberíamos de tenerlos. Es que esa es la idea, ¿no? O sea, ¿para qué tiene uno un gobierno que lo represente ante otros estados si no es para garantizar el bienestar máximo posible de los ciudadanos de su país? Si es que debería ser buena noticia que el gobierno salvadoreño tenga buenas relaciones con todo el mundo. El problema es que casualmente el gobierno salvadoreño viene a tener relaciones con los gobiernos más terribles, con los peores, con los que están haciendo las cosas peor. Entonces, como dice la sabiduría popular, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te estás alineando con los antidemocráticos y con los autócratas, ¿qué sos? Si te estás alineando con los que utilizan el populismo punitivo, ¿no? Esto de criminalizar a grupos por cómo se ven, por cómo piensan, por su historia, pues entonces, ¿qué sos? Esa es la alineación internacional de Bukele, es clara. Y lo peor es que ni siquiera es una alineación internacional que nos está dejando ventaja. ¿Verdad? Eso, lo del TPS que se ha descrito. O sea, venir a esta altura, a que el gobierno se quiera agenciar como una victoria diplomática,
que, que el TPS fue extendido por la administración anterior, que ahora tanto critican, y que ahora lo quieran plantear como ya ven que solo nosotros seguimos con TPS, pues sí, pero basta con abrir un periódico para entender cómo ha funcionado eso, ¿no? Y yo pongo de referencia, por ejemplo, a Guatemala. A mí, que nunca he ocultado mi admiración por el proyecto político del movimiento Semilla y del gobierno del presidente Arevalo, sí me ha parecido que la relación entre Arevalo y Estados Unidos es como, o sea, no es del sometimiento que tiene El Salvador, pero también es una relación bastante, o sea, a Trump le es bastante cómodo trabajar con la administración de Bernardo Arevalo, pero aún sin arrodillarse, aún manteniendo posturas más progresistas y más democráticas, parecería que incluso Guatemala está obteniendo más ventajas y más beneficios que el mismo El Salvador, que supuestamente es el hombre, que Bukele es el hombre de Trump en Centroamérica. O sea, al final Trump, como los matones del mundo, entienden por la fuerza, entienden por la rudeza, ¿no? Y dialogan con Estados fuertes. Yo vería no solo lo que está pasando en Estados Unidos, sino las alineaciones que se están dando a nivel internacional. Nada más ayer hubo una acción que a mí me parece bien importante y bien valiosa que la destaquemos, y es que a solicitud o a iniciativa del presidente Gabriel Boric de Chile, se desarrolló una cumbre que se llama Democracia Siempre. Estoy casi seguro que así se llama, Democracia Siempre, que reunió a 5 presidentes de 5 países de Hispanoamérica, digamos. Y el anfitrión era Gabriel Boric de Chile, asistió el presidente Pedro Sánchez de España, asistió Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Armando Orsi de Uruguay, presidentes progresistas. Y la lógica, la línea de esa reunión era precisamente hacer una declaración conjunta y un llamado a los gobiernos progresistas de la región a hacer un gran frente común contra los autoritarismos. Y uno de los temas centrales en ese sentido es el tema de la migración. A dejar de criminalizar a las personas que se ven forzadas a migrar por las condiciones en sus países. Y ahí está que la reunión ha terminado ayer entre estos 5 presidentes, e inmediatamente cerrando la reunión anuncia el presidente Boric que para la próxima reunión que se va a llevar a cabo por aquí en España va a asistir también el gobierno de México, el gobierno de Canadá, ¿qué otro han dicho? Mencionaron el gobierno de Australia, creo que el gobierno de Reino Unido. O sea, se están incorporando más países. Que salga de América Latina una iniciativa de este tipo y que se estén incorporando gobiernos de todas partes del mundo es una muy buena señal, pero también indica que la política de odio implementada por Trump, la política xenófoba, autócrata impulsada por Trump y apoyada a ciegas por sus títeres regionales como Bukele y como Milei, lo que está haciendo es unificar a las fuerzas democráticas y se están metiendo, particularmente Bukele, se está metiendo en una cancha que va a ser muy difícil y muy incómoda para él, porque se está buscando enemigos con los que él no ha podido lidiar. Yo no sé si ya lo dije por aquí, creo que lo he dicho en otros espacios, pero vale la pena insistirlo. A Bukele, en realidad, cuando sus enemigos éramos los opositores locales, él la tenía más o menos fácil, porque se sabe que la oposición partidaria en El Salvador tuvo un desangramiento, una hemorragia de credibilidad. Eso, ¿quién lo va a negar? Sería irresponsable estarlo negando. Que tanto los partidos tradicionales como los partidos emergentes que fungieron como oposición al gobierno no han logrado ese caudal de credibilidad, ¿no? Por diferentes razones. Pero entonces Bukele estaba cómodo.
asfixia financiera, persecución institucional, reformas electorales, persecución, hostigamiento, represión, y ahí tenía la situación controlada. El tema es que tomó la decisión de subirse de cancha y empezar a pelearse con los de él, como que fuera una escuela, como que fuera el instituto. Él estaba bien tranquilo, siendo de noveno, teniendo controlados a los de séptimo, pero decidió irse a meter con los de tercer año, que es con los demócratas y con los enemigos de Trump. Y ojo, que el Partido Demócrata puede haber perdido la elección anterior en Estados Unidos, pero no deja de ser un aparato monstruoso y sofisticado en términos políticos, en términos institucionales y en términos económicos. Y Bukele se ha echado encima todo eso. Y ahora vemos una agenda intensiva de gente que antes ahí lo dejaba pasar o hasta lo alababa, lo celebraba, porque muchos de estos medios de los que ahora Bukele se queja, ahí andaban diciendo que el presidente más cool y que el Bitcoin, que innovador, casi que era el Steve Jobs latinoamericano y no sé cuánto, ¿verdad? Porque mucha de esta prensa demócrata está vinculada con esta lógica de Silicon Valley, que esto no sé cuánto, ¿verdad? Pero hoy aquellos mismos que contribuyeron a echarle flores, ya identificaron de qué se trata, ya lo catalogan como los dictadores. Entonces, vamos a ver cómo le va a Bukele lidiando con esta confrontación con actores democráticos de escala global. A eso es lo que se está enfrentando. Al final, ¿quién pierde con todo esto? ¿Pierde Bukele? No pierde. Hasta que no tenga un clavo así de verdad grande, no va a perder. Pero ¿quién pierde? Pierde la gente. Y en el caso particular de la relación con Estados Unidos, pierde nuestra comunidad migrante. Pierden los miles y miles y miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que están ganándose la vida en un país extranjero donde no se habla su idioma, porque su propio país los ha expulsado histórica y sistemáticamente. Y si van a venir aquí a decir, sí, pero antes también migraban, correcto, es que ese es el problema, que toda la vida hemos tenido que migrar, que toda la vida nos hemos tenido que ir, que toda la vida hemos tenido que separar a nuestras familias, porque nuestro país nunca se dieron las condiciones para que la gente pudiera desarrollarse plenamente, ¿no? El Salvador va a ser un país justo, libre, limpio, sano, igualitario, hasta que las familias ya no tengan que separarse ni por razones económicas ni por razones de seguridad. Bukele, por más que se llene la propaganda, por más que se hagan videos y lo que quieran, y que paguen todos estos propaganderos para decirlo, es mentira. Bukele no está logrando que El Salvador deje de ser un país que expulse a su gente, y en vez de aprovechar su cercanía con la administración norteamericana, lo que está haciendo es servirle de alfombra para que siga impulsando esta agenda xenófoba, autócrata, racista, ultraconservadora que está impulsando tanto en Estados Unidos como en la región. Las 7:47, Ramiro, el viernes se desarrolló una concentración denominada por la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho en El Salvador. Me asombró la cantidad de personas que se reunieron en pro de El Salvador, y no solo salvadoreños ni españoles, sino que de otras nacionalidades, solidarizándose por la violación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en El Salvador. Y bueno, usted estuvo presente, tuvimos el placer de poder transmitir este evento. Cuéntenos un poco más detalles de estos eventos y quiénes estuvieron ahí. Sí, bueno, la actividad se desarrolló el viernes, fue a las 11 de la mañana, hora de El Salvador. Para nosotros aquí en el País Vasco fue a las 6 de la tarde. Es un grupo de salvadoreños que se ha conformado muy recientemente. De hecho, la actividad del viernes pasado fue la primera que se desarrolló. De personas varias que ya tienen un buen rato radicados aquí, pero otras que han tenido que venir recientemente. Creo que los rostros que más figuran en este espacio es el de las abogadas y defensoras de derechos humanos, Ivania Cruz y Zenaida Serrano, que son reconocidas. Bueno, en el caso de Ivania se sabe pues su caso, ¿no? La criminalización de UNIDEC, que tienen detenido a Fidel Zavala y etcétera. Entonces,
tanto estas personas radicadas aquí en el País Vasco como las personas que han venido se han incorporado a este esfuerzo, ¿no? Buscando la manera de elevar la conciencia sobre lo que está pasando en El Salvador, y también de un poco movilizar pues apoyos tanto en salvadoreños como en personas extranjeras. Yo que pude estar ahí apoyándoles, que estuvimos haciendo ahí la transmisión acá con la RR, sí puedo decir que noté mucho, o sea, el grupo de salvadoreños era bastante bueno, pero además varias personas extranjeras que se acercaron de diferentes países. Bueno, en Centroamérica había varios, había guatemaltecos, había hondureños, estaba gente de Argentina, de Colombia y europeos también, pues vascos. Entonces había una buena concentración y la gente está bastante consciente. Y se ha empezado a romper aquel cerco que existía hace años de que todo lo que uno consumía sobre Bukele fuera del territorio de El Salvador era que Bukele era el más cool y todo esto. Hoy la gente ya lo empieza a ver distinto. Yo creería que el tema de Quilmar Abreu, el tema de la minería, el tema de la ley de gente extranjeros y el tema de las capturas políticas recientes, particularmente la de Ruth, han sido bastante impactantes para la gente que está fuera del territorio nacional. Así que este comité de solidaridad, integrado en su mayoría por salvadoreños, va a seguir en actividad, y entiendo que se van a anunciar pronto más acciones que este comité va a ir desarrollando, siempre para elevar la conciencia, pero además para ejercer una representación. Pues al final, en tiempos de autoritarismo, funciona mucho tener, digamos, una representación, casi que una representación diplomática alterna, ¿verdad? Particularmente en el conflicto armado, eso jugó un papel interesante, ¿no? Que existieran agrupaciones de salvadoreños en diferentes puntos del mundo que pudieran seguir elevando la conciencia y seguir movilizando apoyos. Eso siempre es determinante, y ahora en medio de las condiciones adversas y terribles, ¿verdad? Pero es un frente de lucha que está abierto y que se va a seguir explorando. Así es, 7:50. Ramiro Navas nos acompaña en esta mañana de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez desde radiolaRR.com. Se puede dejar sus comentarios, tener participación en este espacio para poder compartir con todos ustedes. Con esta sería la última pregunta, Ramiro, para venir ya con los comentarios también que podamos compartir con toda nuestra audiencia. Ramiro, la salud mental es fundamental. Estamos viendo demasiados casos de intolerancia, demasiados casos demasiado extraños. Otros pensarán, no, lo que pasa es que hoy las redes sociales quizás visibilizan más estas cosas y están al alcance de la gran mayoría. Hemos visto Marcela Villatoro cómo viene desde el 2023 prácticamente, proponiendo de que tengamos salud mental en nuestro país, de que se le ponga atención a esto, sobre todo en los jóvenes, para que podamos tener un mejor futuro. ¿Por qué hablo de esto? Porque se está estigmatizando nuevamente a los jóvenes. ¿A qué quiero llegar con esto? A que con la denominada nueva pandilla presunta que se está hablando de los institutos nacionales, pero ¿hasta dónde trabaja el Estado? ¿Hasta dónde trabaja el gobierno para evitar este tipo de cosas? ¿Realmente se extirpó de raíz el problema de las pandillas en El Salvador o simplemente se mantiene ahí en el congelador? Sí, bueno, ese es uno de los temas más complicados y sobre todo más duros de tratar, ¿verdad? Yo solo, antes de entrar en la respuesta, sí creo que sería valioso, ya que vamos a entrar en la parte de los comentarios, quizás en lo que terminamos esta última intervención, ¿no? Pensar lo que habíamos dicho en el programa anterior, ¿no? Que la gente nos puede ir diciendo también sobre qué otros temas podemos ir abordando los martes. Al final, no solo es el comentario sobre la coyuntura, sino también un poco hacer reflexión colectiva
crítica. Y si se les ocurre algún tema que pudiera ser valioso que abordemos, por supuesto que ya en los comentarios lo pueden dejar. Y sobre esto, que es parte de esos temas áridos, de esos temas complicados, ¿verdad? Que es el tema de la seguridad pública. Miren, es bien fácil comprarse la propaganda del gobierno que dice que realmente somos un país más seguro. Y es fácil porque efectivamente la percepción de seguridad ha cambiado en El Salvador, eso no se puede negar. Que la gente se percibe y se siente más segura porque eso ha cambiado. Porque ahora definitivamente las fronteras, esta cuestión limítrofe que establecían las pandillas antes, ha cambiado de dinámica. Ahora, pensar que solo porque hay una buena cantidad de estructuras criminales que están privadas de libertad y que están fuera de circulación temporalmente, pensar que eso implica que ya se resolvió el problema, es un problema tremendo, es un reduccionismo. Porque al final, ¿qué es lo que genera conflictividad en las sociedades? Ocurre cuando el Estado deja de proveerle, deja de facilitarle a la gente, sobre todo a la gente más pobre, y dentro de la gente más pobre, a la gente más joven, deja de facilitarle oportunidades y deja de facilitarle pertenencias, que es una cuestión demasiado importante que hay que tenerla en cuenta. ¿A qué nos referimos con la pertenencia? Uno siempre quiere formar parte de algo. Las personas siempre quieren sentirse integradas de alguna manera. ¿Por qué nos gusta tanto ver el fútbol, por ejemplo, con amigos? Lo máximo es ir al estadio, y sobre todo si es una final, y sobre todo si el equipo está jugando la final y tiene la posibilidad de ganar, y más aún si ganamos la final. Es una euforia, es indescriptible. Pero porque no es solo uno el que anda ahí. Si solo fuera uno que le gustara el equipo y solo lo disfrutara solo en su casa, tal vez igualmente le gustaría el deporte, pero el ánimo, la euforia sería muchísimo menor. Lo que nos genera todo aquello es la pertenencia, es el ánimo grupal, que nos hace disfrutar o nos hace sufrir en función de que hay otro montón de gente que porta los mismos colores, que está viendo lo mismo que estoy viendo, y que si yo salgo a la tienda y me encuentro un señor que nunca había visto en la vida, pero tiene la camisa de mi equipo, yo le pregunto, ¿es yo el partido? Y me va a sacar plática, porque hay una pertenencia. Lo mismo pasa con las iglesias, lo mismo pasa con las nacionalidades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante años el Estado dejó de hacer sentir partícipe, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las personas jóvenes, las dejó de hacer sentir partícipes del Estado mismo. Entonces estamos hablando de territorios, de comunidades donde el Estado prácticamente está ausente, donde el Estado no existe. Entonces se han eliminado, se han suprimido oportunidades económicas, se han suprimido oportunidades culturales, se ha debilitado los espacios públicos, las canchas, las casas comunales. Entonces, después de todo ese abandono, pero sobre todo en la parte económica, que el tema económico creo yo que es uno de los que menos se abordan y es de los más fundamentales. Al final, tristemente, y aunque los propaganderos del gobierno se enojen de que se diga, lastimosamente una de las evidencias del fracaso de nuestra sociedad es que la pandilla, la estructura criminal, se convirtió en una vía fácil para el enriquecimiento, para dinamizar la economía de todo este montón de gente a la que el Estado y el mercado no les han ofrecido nada. Es triste, es lamentable. ¿Por qué? Porque de alguna manera es dinero relativamente fácil. O sea, en vez de matarse trabajando 10 horas, se incluían estos jóvenes en estructuras donde con una extorsión o con una actividad fuera de la ley obtenían los montones de dinero. O sea, eso está mal y tiene que ser combatido. Pero debe entenderse que solo con palo y garrote no se logra resolver la parte estructural del problema. Y la parte estructural del problema son precisamente las desigualdades económicas. Es la brecha cada vez más grande entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen menos que poco. Eso es lo que está de fondo. Entonces, viene el gobierno y dice que se está configurando una nueva estructura criminal con gente más joven. Y ahí solo hay dos opciones. Opción 1 es mentira, como tantas otras mentiras que no da el gobierno, y solo necesitan poner una pantalla para seguir justificando el régimen de excepción,
porque el régimen de excepción les permite meter presos a todos aquellos que abran la boca diciendo que las cosas están mal. Esa es una alternativa, que sea falso. Y la otra alternativa es que no sea falso, que realmente están surgiendo estos brotes de violencia, lo cual indicaría que hemos tenido razón todos aquellos que decimos que como el Estado no se ha hecho presente para resolver en los territorios esas desigualdades históricas y sistemáticas, entonces obviamente las razones por las que hicieron que los primeros se metían en las estructuras criminales están haciendo que ahora otros se metan. ¿Cuál es la alternativa? ¿Es fácil? No, no es fácil. Requiere mucha voluntad, requiere mucha inversión, requiere mucha concertación, pero ¿qué significa? Hacer partícipe a la gente de la construcción de su propio destino, que participen en la toma de decisiones que afectan a su propio territorio, que la gente se sienta parte del espacio en el que vive, que no se sientan ajenos en su propia tierra. Pero realmente no hay en El Salvador una política sistemática, no hay además una voluntad de Estado de integrar a todas estas personas que siempre han sido excluidas. Aunque quieran decir por todos lados que la gente que simpatiza con la oposición lo que quiere es que se liberen a los criminales, eso es mentira. Si una persona tomó la decisión de meterse en conflicto con la ley, tiene que pagar según establece la ley. Y si la ley dice que tienen que ir presos durante tantos años, pues tienen que ir presos durante tantos años porque violaron la ley. Y no hay para dónde hacerse. El tema es que para llegar a ese punto tiene que haber un debido proceso. Las personas tienen que haber sido vencidas en juicio, y vencidas en juicio después de una investigación técnica profesional, impulsada por fiscales, por policías, por investigadores que tienen las competencias y las herramientas y la voluntad y la ética para desarrollar esas investigaciones. ¿Es lo que está pasando en El Salvador? No, no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Entonces, que los criminales paguen por los crímenes que cometieron, bien, así tiene que ser. Pero que con excusa de eso, otro montón de gente inocente esté pagando solo por el lugar donde vive, solo por cómo se viste, solo porque es enemigo de una persona que tiene algún nivel de poder, o porque habla en contra de las autoridades porque tiene una opinión política diferente. No, señor, no es así. No funciona de esa manera. Y al final el país, como siempre pongo el ejemplo, por aliviarse el dolor de cabeza con un montón de acetaminofén, está perdiéndose del tratamiento que necesita para un padecimiento más grave y sistémico que viene cargando desde hace muchos años. Bueno, 8 en punto, Ramiro. Vamos a algunos comentarios para poder compartir con todos ustedes. Rafael Hernández, buenos días, Fran y Mr. Navas, aquí ya listo. Rafael Rodríguez, gracias por su aporte. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos. Destruye el CIFCO que generaba cientos de millones de dólares al año para construir la granja de troles más grandes de América Latina. Es que se habla mucho de que enfrente eso es lo que tienen, pero no nos consta. Buenos días, amigos y focas arrepentidas que siempre vienen a escuchar. Todo proyecto del Cachudo y su hijo tienen como objetivo la desaparición de millones de dólares del pueblo, dice Sedhu. Abrazos, Sedhu, muchas gracias por estar con nosotros. David, hola, buen día, Francisco y su invitado desde Costa Rica. Están asustando eso, ¿cómo así? No somos patio trasero de Estados Unidos, gritaba el inconstitucional, y hoy se baja ante el dictador del norte. Pobrecitos los muchachos venezolanos, le fue mal con los terroristas de Bukele. El PLL solo recibe órdenes. Trump le pidió 6 millones a Bukele. ¿Cómo así? Y el dictador ya se los había embolsado. Bueno, no sé ahí cómo van a hacer. No creo que de un solo se los hayan dado. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos capturados arbitrariamente bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional de Bukele. Trump y PLL solo denigraron a nuestro país.
A los venezolanos relativamente les fue bien en la cárcel. La semana pasada murieron reos del penal de Izalco, asfixiados por las altas temperaturas y por la poca agua. El Salvador tiene 1.086 presos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Venezuela tiene 199 presos por cada 100.000 habitantes. ¡Qué dictadura! Trump ya no necesita el SECOT, ya tiene una cárcel rodeada de cocodrilos y otras alimañas. Buenos días, Francisco, producción y Nava. ¿Qué significa que Venezuela abrió formalmente investigación por torturas en el SECOT a Bukele? ¿Villatoro y Luna tendrán consecuencias al fin? En redes sociales están inundadas de imágenes desmintiendo el maltrato a los venezolanos. ¿Cuánta plata mal utilizada? Los venezolanos deportados reciben $110 mensuales por 6 meses. El Salvador les da un fresco de chan y un sándwich de mortadela. Ramiro, es mejor cuando está en cabina, ya hace falta. Luis, yo también pienso eso. No lo había notado, pero tiene razón, amigo. Es mejor en cabina, le contestan. Los salvadoreños somos pata de chucho. Saludos. No le den más carreta al dictador. Los jóvenes estudiantes fueron capturados por una denuncia anónima, más reserva total, más jueces sin rostros y una segunda condena. El progreso y el desarrollo de El Salvador pasa por la educación de su pueblo. Esos muchachos son víctimas de ese dictador. Que Dios los proteja. Pobres madres. Las únicas asociaciones que hoy valen son las guerrilleras. El inconstitucional crea nuevos enemigos para justificar el asqueroso régimen de excepción. Demos like, hay muy pocos. Sí, hay que darle like y compartir la transmisión dentro de lo que más se pueda. Bueno, Ramiro, le comento, hoy estamos ya, bueno, desde ayer estrenando ya el nuevo set, los nuevos ideas que se tienen, aquellos que hablamos durante un muy buen tiempo, pero usted se tenía que ir para que todo se pudiese hacer acá en cabina. Pero ahí vamos caminando, Ramiro. Falta todavía, pero ahí vamos. No, miren, y eso es importante. Yo de verdad que a los amigos que ponen ahí en el chat que salen mejor las entrevistas en cabina. Aquí queda nuestro estimado Francisco Gómez de testigo de que yo, mientras he estado presente en El Salvador, siempre he estado ahí en la cabina de la radio, porque yo pienso lo mismo, que al final la cabina es para eso, ¿no? No, hoy actualmente, como lo he comentado, pues no estoy presencialmente en el país. Por eso, y es por eso que no estamos presencialmente en la cabina, ¿verdad? Ojalá tengamos oportunidad de ir y estrenarla ya con lo nuevo, ¿no? Con esta nueva imagen. Pero también creo que nos abre la oportunidad para hablar de la importancia de estos espacios. O sea, esto siempre lo decimos y hay que insistirlo. Pues miren, al final, si ustedes ven alrededor, yo sé que tenemos varios escuchas que son muy fieles, que están aquí todos los martes, quizás todos los días escuchando la RR, que dan sus contribuciones. Si ustedes ven alrededor, el régimen de Bukele se está ensañando directamente contra aquellos que alzan la voz, contra aquellos que se atreven a decir estas cosas que se están planteando aquí en este espacio. Y por esa razón es más urgente y más indispensable que nunca fortalecer y apoyar esos esfuerzos. A veces un like, un compartir, un comentario puede hacer una importante diferencia de lo que de la labor que se está haciendo, ¿no? Yo creo que cuando ya tengo, hoy estaba haciendo cuentas que ya tengo ya voy a tener quizás un año de que estamos haciendo los programas de los martes, salvo algunas pequeñas excepciones que no lo hemos podido hacer. Y hemos visto desarrollarse este concepto de la RR, ¿no? Al final esto de que la R puede tener muchos significados es una filosofía en sí misma, porque cada quien hace propio y hace suyo el espacio, pues. Para algunos es Radio Resistencia, para algunos es Radio Revolución, para otros es Radio Reflexión. Cada quien puede ponerle el significado que quiera, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es un espacio colectivo y compartido.
pero esto hay que seguirlo fortaleciendo. Miren, y por eso creo que vale la pena que vayamos como intercambiando y construyendo conocimiento colectivo, y que ustedes también nos vayan un poco dando la pauta de por dónde pueden ir las conversaciones y qué temas podemos abordar, porque si se fijan, a veces hablamos como de la coyuntura, después nos pasamos a temas un poco más como usualmente abstractos o que poco se tocan. Pero al final también la sociedad está muy urgida, muy necesitada de hacer una reflexión política de los temas de fondo, de los temas que van más allá, porque a veces saltando entre las coyunturas nos perdemos de las cuestiones esenciales. Y es que hay una lógica, hay una forma en la que funciona la sociedad que ha sido determinada por el mercado. Y todo lo que estamos viendo hoy en día es producto de una lógica que nos ha hecho vivir como objetos de mercado y no como sujetos de conciencia. Que todo es reemplazable, que todo es inmediato, que todo, si brilla y hace ruido y es rápido y dura menos de 15 segundos, lo agarro, si no lo desecho. Y eso aplica para todo, para las relaciones de familia, las relaciones de pareja, para las entidades políticas. Buena parte de por qué el sistema de partidos políticos democráticos ha decaído es porque la gente ya no siente interés en militar en los partidos, ya no hace militancia. Va, no le gusta una cosa y se regresa para su casa. Antes, sin ánimo de parecer conservador, pero antes, si nuestras abuelas, abuelos veían que la máquina de coser se arruinaba, no iban a las comerciales a buscar otra máquina de coser. Si la abuela se le trababa la máquina de coser, el abuelo llegaba y la arreglaba, pues. Y aguantaban los aparatos, los electrodomésticos, las lavadoras, aguantaban 2, 3, 4 reparadas. Hoy no, hoy es úselo y tírelo. Vivimos en la sociedad del úselo y tírelo. Yo por eso siento un enorme afecto por este proyecto, que no le gusta que le echen flores, pero yo creo que vale la pena reconocerle a Francisco y a todo el staff por la valentía que tiene, porque si al final, si uno le persigue el hilito al origen de este proyecto, un proyecto que ha sido grande, pues, y que sigue siendo grande por su historia y por su perseverancia, ¿no? Pues siempre tener el contrapunto de la verdad. Pero si no lo apoyamos cada quien de la manera que sea posible, y si no seguimos promoviendo que existan espacios como estos, va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Por eso la emoción de ver los nuevos colores de la cabina me traslada a decir estas cosas. Pues para algunos podrá ser nada más un cambio de los colores, ¿verdad? Pero la larga es seguir prevaleciendo en un espacio donde todo un monstruoso aparato de propaganda nos quiere silenciar y nos quiere callar, y nosotros seguimos aquí dando la pelea por la verdad, la batalla de las ideas, como diría un importante filósofo italiano. Fíjese, Ramiro, que a veces es bastante complicado explicar razones, hasta elegir los colores o un diseño, o sea, entender el significado. Y muchos van a decir, lo que pasa es que estos colores tienen un significado histórico y también para razón de la fundación de, en aquel momento, la Mayavisión. Pero es que la Mayavisión era anaranjada y azul. Sí, pero sus orígenes son diferentes. ¿Por qué fueron? En ese momento se eligieron esos colores por una razón bastante difícil de explicar en determinado momento. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, Ramiro? El que comprendamos de que tenemos puntos diferentes con el rojo, el negro, por qué el amarillo, por qué una franja blanca. Ya mucho parece una bandera. Lo que pasa es que estamos uniendo las luchas reivindicativas, no solo de El Salvador, es que las luchas son reivindicativas en todo el mundo. Por eso abordé el tema de esta concentración que se realizó en España, donde de diferentes países uniéndose por El Salvador, y probablemente personas que en su vida ni siquiera han venido a El Salvador, pero son luchas reivindicativas. O sea, ¿por qué yo no me voy a solidarizar y voy a hacer una lucha reivindicativa por lo que sucede en Gaza? Por las injusticias en todo África, en todo Sudamérica, en el Caribe, que es una violación de las colonias europeas hacia el Caribe,
violación de derechos humanos, o la que tenemos en El Salvador. Ayer tuve a Andrés Espinosa en la entrevista y en son de broma me decía, es que ese señor que tiene ahí usted enfrente, hasta la lengua me saca de repente cuando digo algunas cosas. Y le digo, yo lo menciono, le digo, es Chafik Handal, el fundador de estos medios. Y van a decir, no, pero ni la 106.9 fundó el YAG, menos la RR. Pero seguimos bajo su visión. Y van a decir, es que era enojado, es que era comunista. Y que... Ustedes no saben el significado de todo esto. ¿O qué es ser enojado? ¿O alguna vez lo trató en temas no políticos ni que lo estuvieran atacando? Y no soy para nada contemporáneo. Yo era un veinteañero cuando lo trataba ya más constantemente y cuando falleció de igual manera. Y decirles, yo soy mucho mayor que Ramiro Navas, pero nos conocimos en los andares de las luchas populares del país y coincidimos, nos dejamos de ver un tiempo, regresamos, dejamos de vernos. Hoy estamos en estos esfuerzos porque este medio de comunicación cada día es más de ustedes. Y cuando les digo de ustedes es porque hablamos por y para, o tratamos de educar, o de hacer entender algunas cosas. Pero este es un esfuerzo últimamente muy personal y muy de amigos, que cada día se va reduciendo más y más y más, porque lastimosamente estos esfuerzos no son de solo aquí vengo, me siento, me voy y se acabó. No, esto conlleva mucho dinero, mucha inversión, el mantenerlo, el lidiar con una, otra y otra cosa, eso es complicado. Pero eso lo hacemos de la mano de los amigos, de las pocas donaciones que recibimos, esfuerzos propios. A la familia la sacrificamos por este esfuerzo y esfuerzo de los fundadores, por supuesto. Entonces, ¿por qué no continuar el sueño de Chafik? ¿Por qué no continuar por y para que tengamos un país justo, por lo menos? Y eso es lo principal. Entonces, el apoyo de ustedes desde un me gusta, un like, seguirnos, ver nuestras transmisiones, eso hace que mejore el algoritmo. El viernes, ayer lo conté, me encontré a una muy linda oyente de estos espacios y me decía, yo colaboro con mi like, no puedo más, me dice. Y le dije, es que eso es lo que necesitamos, que nos vea, que le dé like a cada transmisión, a todo lo que ustedes encuentren y que lo podamos compartir para que lleguemos a más, porque ojo, estamos aquí en El Salvador. Ramiro está unos días afuera, pero regresa, pero aquí es donde más se sufre, o sea, aquí es la verdad. Nosotros hablamos ¿cómo es que dicen? Con el cuchillo en la mano, con la sangre, con los pelos, las plumas en la mano, así es la cosa. Aquí las tenemos y hablamos con la realidad. Yo le agradezco a usted, Ramiro, porque también es parte de todos estos cambios. Lo hemos venido trabajando y ya desde hace con otras personas, ya desde hace un par de días, pero es muy lento el proceso, ¿verdad? Pero así es la cosa. Y aquí estamos. Yo le agradezco públicamente a usted, Ramiro, y espero que la próxima semana esté con nosotros siempre. Sí, no, muchas gracias. Decía aquella canción tan hermosa, dale que la marcha es lenta, pero sí, sigue siendo marcha. Y aquí seguimos, lentos a veces un poquito más rápido, pero seguimos marchando. Gracias. Mire, solo una cosa más. Aquí nos pone, no sé cómo se pronuncia todo lo que... Payasos anarquistas. ¿Sabrá qué es anarquista? No, hombre, eso se nos va un programa entero explicando el anarquismo. Yo he dicho siempre que yo no soy anarquista porque no tengo tanta disciplina para estudiar tanto como para llegar a ser anarquista, porque requiere un nivel superior de filosofía para para dominar el anarquismo. Es conocer por quién soy anarquista, conocerlo completamente y también saber cómo vamos a dar ese campero. No estamos preparados para eso. Ramiro, abrazos en la distancia, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, gracias comunidad de la RR, nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Bueno, así es. A todos, aquí sacamos a Ramiro de pantalla y un día como hoy no fue un día muy, muy bueno.
siempre he dicho, yo no soy muy amante de animales. Lo que me gustan son los peces, pero por cosas del destino, la radio ha tenido solo 2 mascotas. Bueno, hoy 3. Y los primeros 2 fueron un gato. El primero, ¿cómo era que le llama? Chambita Visión, que de una enfermedad bastante dura, cruel, larga, murió. Un gato. Y en el mismo año fue que llegó. Fue poco tiempo, ¿no? Sí. Pues en el 2023, mi hija y mi esposa decidieron que tendríamos un gato en la radio para que cuidara la radio. Y era una mascota. Verónica lo recibió muy bien. France, Kegra, Mari era, sí, Mari. Y bueno, era amiga de todos los que llegaban. Y en la época ya de la 106.9, Verónica Blanco ya no trabaja con nosotros, pero es este gran equipo, que por cierto hoy va a venir, me dice, que tomó a bien ponerle un nombre exacto y le llamó La Maya, y lo conocía Raimundo y medio mundo. Un gato negro y blanco, una gata negra y blanca, que era otro cargo más, había que mantener, ya, por muy mínimo que sea, pero es una piedrita más que. El punto que fue envenenada cruelmente, un animal que tenía absolutamente todo en la radio. Ya había aprendido a que solo en su arenero hacía sus necesidades, ya solo comía concentrado, pasaba adentro, no era violenta, andaba su collar, su identificación, su control de vacunas. Mi esposa y Verónica se encargaban de todo eso. Y es más, los fines de semana la íbamos a ver, porque ahí era donde mi hija podía también llegar a ver al gato. Bueno, pero un día como hoy, hace 2 años, recibí la llamada de Timoteo, de Timo, de la Turín, de que fuera. Y yo ahí andaba. O sea, yo ahí estaba, pero yo no había visto, porque yo aparecía del otro lado, que ahí estaba. La habían envenenado y fue un proceso bastante duro. Esto en memoria de ella. Pero, aquí viene el punto que yo quiero destacar. Se ha hablado tantísimo del IVA, es Instituto de Bienestar Animal, que si se hacía justicia, que como medio de comunicación hicimos la denuncia, los contactamos y bla, bla, bla. Y no pasó de ponernos atención solamente. Verónica lo hizo a nivel personal, mucho más profundizando. Y bueno, al sol de ahora, 2 años después, ni una investigación, ni una llamada, ni una atención, a pesar de que después oyentes también lo hicieron. O sea, podríamos decir de que un grupo por el mismo tema. Ahí conocimos de que todo es pura pantalla, o como dicen los jóvenes, pura paja. Es para lo mediático, pero para un caso bien específico, que insisto, todo lo tenía en la radio. ¿Y por qué se salió? Son animales, hombre. Y probablemente no era el veneno pero estos casos, como vimos de que cada una de estas cosas era para investigar y esto y lo otro, y no se hizo absolutamente nada. Ni en cosas tan mínimas la institucionalidad no funciona, pero depende quién seas o qué réditos nos vaya a traer. Y tenemos la imagen de la Maya, esta que nos hizo Eduardo Sequeira pidiendo justicia por cómo habían matado a la mascota de la radio. Con esa imagen nos vamos a quedar, ya no voy a salir yo. Somos Radio La RR, siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e